y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios,
Santo fuerte, santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo e inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una fuente de misericordia, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Okay, well, thank you for doing that. Yeah, is that the lectionary? Yeah, whatever you do. I haven't even sold it.
Buenos días, Señor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, mis hermanos. Y bienvenidos otra vez a nuestra misa de este domingo. Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo de la Pascua. Y especialmente este segundo domingo es el domingo de la Divina Misericordia del Señor. Un domingo dedicado especialmente contemplando la misericordia del Señor, mostrando su misericordia en la pasión y la muerte de Jesucristo y también en su resurrección, que nos trae también a una vida nueva. Aquí en el mundo vivimos una vida resucitada junto con Jesús presente en nosotros. Entonces podemos comenzar nuestra misa. Estoy buscando las oraciones. Al reunirnos como la familia de Dios, con mucha confianza, pidamos a Dios su perdón que se muestra aquí en la estatua de el Señor Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, a mi lado. Y pedimos ahora juntos, puede rezar conmigo esta oración especial de nuestro arrepentimiento. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y ahora pueden acompañarme en tu corazón rezando el canto de los ángeles, la gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios de eterna misericordia, tú reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aumente en nosotros tu gracia, para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora seguimos con la palabra de Dios. Nuestra primera lectura viene del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles, vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de amor y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro salmo responsorial viene del Salmo 116. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Todos. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Querían a empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor es mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Ese es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Nuestra segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tienen que sufrir
eterna para proclamar hoy el Evangelio del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos. Bueno, perdóneme, it's the wrong one. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, perdóneme. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, Jesús les dijo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, los quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en la presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron esas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo ustedes tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Hermanos, hoy debemos pensar y reflejar sobre 2 milagros. Sabe, honestamente, la historia de Tomás
es una historia secundaria. Jesús sabe que Tomás necesita milagros. Como todos nosotros, Tomás en su fe y de muchas maneras, Tomás tiene necesidades diferentes según su personalidad, bien como usted, bien como yo. Y por eso Jesús no critica a Tomás, pero lo invita a ver sus manos y la marca en su costado. Y porque Tomás se fortalecerá y Tomás eventualmente en el futuro va a fortalecer la fe de millones de personas en su ministerio. Pero hay milagro más grande, dos milagros más grandes que merece nuestra atención. Primero, el milagro del Espíritu Santo. Porque el milagro del Espíritu Santo significa que nuestro Señor Jesucristo, la presencia de Jesús, la presencia de Dios está para siempre en nuestro mundo, en nuestra vida, en esta parroquia, en Filadelfia. Jesús resucitado está aquí para quedarse hoy y para siempre. Dios está ahora en nuestro mundo, en nuestra comunidad, en tu vida, para quedarse hoy y para siempre. Y el otro milagro que yo digo de aquí un poco, el milagro de la paz de Cristo. Es un don milagroso en tu vida y en mi vida. Pero primero, el don del Espíritu Santo. Jesucristo respira su Espíritu Santo. En ellos, los discípulos, los apóstoles, en la sala. Pero también Jesús respira el Espíritu Santo en nosotros aquí. Y el Espíritu Santo, exactamente qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la presencia ahora en el mundo de Jesucristo resucitado. Sabe, nuestra fe católica no dice al mundo que Dios llegó en Jesús y salvó al mundo y regresó para vida eterna, para el cielo. Nuestra fe católica dice, sí, Dios llegó en nuestro mundo y salvó el mundo. Y Dios ahora se queda en nuestra humanidad y en nuestra comunidad, hoy y siempre. Es un milagro que declaramos al mundo, y el mundo necesita escuchar nuestra declaración, nuestra buena nueva, cada día. También respirando el Espíritu Santo, Jesús nos envía también, tú y yo. Jesús dice a nosotros, salgan Carlos y María y José y Esteban y Marcos y Isabel y todos, salgan, ayúdame en mi presencia. En su presencia en el mundo, en su presencia en nuestra comunidad, Jesús necesita nuestra ayuda. Por eso,
Jesús dice, no solamente a los 12 apóstoles, pero también a nosotros. Dicen, muchos en Filadelfia, por ejemplo, muchos en Filadelfia me buscan. Ayúdales a encontrarme. El otro milagro también que usted y yo tenemos es un tesoro, el don de la paz de Cristo. La paz, vamos a decir, la paz no es principalmente el sentimiento de calma. La paz no es principalmente la falta de confusión o angustia. La paz de Jesús es el poder principalmente de aceptar las personas. La paz es el poder de superar las divisiones. La paz de Jesús es el poder de lograr la unidad, que es una lucha diaria, pero la paz de Jesús puede superar todos los obstáculos, todas las divisiones, para lograr que aceptemos unos a otros. ¿Sabe cuándo este tiempo de coronavirus pasa? ¿Cuándo se acaba o apaga? Todavía hay las divisiones en la comunidad, pero divisiones diferentes, no divisiones por causa de salud, pero divisiones del corazón, divisiones del espíritu en la sociedad. Todavía vamos a tener las divisiones de prejuicio, divisiones causadas por la pobreza, divisiones causadas por el sospecho cultural. Y Jesús hoy y mañana y cada día de esta semana nos llama, nos envía a usted y a mí. Vete a la comunidad para declarar, para decir al mundo que promover y ayudar divisiones no es aceptable, no es el camino de los cristianos, no es el camino de Jesús resucitado. Divisiones no es el camino aceptable a nuestro Dios. Y con el tesoro y el don de la paz de Jesús en tu vida, en mi vida, podemos superar otra enfermedad, no del cuerpo, del espíritu. Entonces, hoy y cada día de tu vida, que el Espíritu Santo de Jesús esté con usted, que la paz de Jesús esté con nosotros para irnos a las calles, ayudando al Señor, buscar y encontrar nuestro hermano Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Y ahora seguimos con la misa, con nuestra oración de los fieles. Y aquí están con nuestro párroco santo, Padre Francisco, aquí, no está en cámara. Es muy humilde. Entonces, oremos, hermanos, a Jesús resucitado.
vida y esperanza para la humanidad entera. Vamos a dar una pausa en silencio antes de comenzar nuestra oración comunitaria, pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Oremos para que la Iglesia, nacida de la alegría de la Pascua, sea siempre un espacio de vida y de libertad, y todos descubran en la Iglesia, en nosotros, la presencia de Jesús resucitado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la alegría que hoy celebramos como cristianos llegue a toda la humanidad por medio de una paz con justicia y dignidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la renovación que nos trae la resurrección de Jesús llegue especialmente a todos los que sufren, a los más pobres, a los señores y a los descartados de la sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que la luz y misericordia de Jesús ilumine los caminos de la vida a quienes durante la vigilia pascual recibirán el bautismo, confirmación y la primera comunión. Más tarde, durante el verano, roguemos al Señor. Te rogamos, Para que la celebración de hoy en esta misa renueve en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Y si seamos testigos con nuestra vida, luchando contra tantas divisiones en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y queremos mencionar por quienes ofrecemos esta misa intenciones especiales, orando por Eda Morales, Ángel Pérez Junior y Ernesto Tejada, que descansen en paz. Amén. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Hermanos, más una pausa, un momentito de silencio para incluir las intercesiones que están en tu corazón. Todos juntos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo humano, que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios, por este vino, fruto de la vida y del trabajo humano, que viene de tus manos y que será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos. Tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo, guíanos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es justo de bien y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas del cielo han vuelto a abrirse para los que creen en Cristo, ya que en su muerte murió nuestra muerte. En su gloriosa resurrección hemos resucitado todo. Por eso, con esta fusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría. Y nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: toman y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: toman y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque tú nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nelson Pérez aquí en Filadelfia, y todos los pastores, con los hombres y mujeres en cada parroquia que cuiden de tu pueblo. Lleva tu iglesia a nuestra perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y ten misericordia también de todos los enfermos. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y San José, esposo de María, y cuantos que vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llenos de alegría, porque somos hijos y hijas de Dios, digamos confiadamente esta oración que nuestro Señor resucitado nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos des en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y no nos dé, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, hermanos, esté siempre con ustedes.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia que recibimos en esta Santa Eucaristía, este sacramento, nos impulse siempre a servirte mejor y servir también nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes con salud y paz y permanezca ahora y siempre. Amén. Vámonos, hermanos, en la paz de Jesús y una buena semana a usted y tu familia.